Buen día, tutora y compañeros. Mi nombre es Diego Chaparro, como aparece en mi documento de identidad. Pertenezco al grupo 16 de Sistemas Avanzados de Transmisión 2 y procedo a sustentar el diseño de redes LTE y NR o sistemas 4G y 5G de la simulación del corte anterior. Bien, em, inicialmente hablamos sobre la red 4G o LTE, que es una infraestructura de comunicación inalámbrica de alta capacidad y velocidad. Se compone de estaciones base, Node B, controlador de estación base, Node B controller, equipo de interfaz y transmisión, equipo de interfaz de transmisión, antenas, equipo de conmutación y enrutamiento para la RAN. Esto son los componentes de la parte RAN de la implementación de la red 4G. Y para la parte del ROE, entonces se compone del Mobility Management Entity, de MEME, el Serving Gateway, SGW, Packet Data Network Gateway, PGW, el Home Subscriber Server, HAS, y el Police and Charging Rules Function, que es el PCRF. Esto para la parte de el ROE, ¿ya? Opera en las bandas de 2100, 1600, 850, 2600 y 900 MHz. ¿Ya? Como podemos ver, son frecuencias bajas para el espectro de 4G. Por consiguiente, los equipos son de potencia alta, tienen mayor cobertura, pero la capacidad de 4G es limitada en cuanto a la conectividad y datos. Bien. Ya. Entonces, el estudio de 4G fue realizado en Bogotá, fue un estudio de cobertura realizado en Cedro Bolívar, Bogotá, a los 4 grados, 43 minutos, 39.29 segundos norte y 74 grados, 02 minutos, 05.27 oeste, eh, el punto de referencia de la cobertura. Se utilizó la banda 3 a 1800 MHz. Se utilizó un ancho, se hizo sobre un ancho de banda de 20 MHz de canal, es el ancho de canal espectral que permitió el análisis. Se tuvo una medida, un throughput de subida de 19.234.29 kilobytes por segundo, como vemos es un ancho de banda reducido, y eh, un throughput de bajada de 2745.5 kilobytes por segundo. Esto es una capacidad calculada para 5000 usuarios. El análisis que se hace de esta cobertura de 4G es que se hace sobre una torre de 30 metros, las antenas ubicadas a la punta de la torre, con una potencia de transmisión de 35 dB, ¿sí? Y una potencia de recepción de menos 96 dBm. Las antenas que se utilizaron para esta simulación fueron antenas MIMO 2x2, marca MikroTik QRT2. Pueden buscar la ficha Technical Datasheet de esta antena que cumple con estas características. Esta antena tiene una ganancia de 17 dBi, la señal a ruido de 32.5 dB y el RSRQ de menos 10.68 dB. Son los datos que se obtuvieron de la simulación en 4G. Bien, ahora pasamos a explicar o a sustentar la red 5G o NR. La red 5G se refiere a la quinta generación de tecnología de comunicación inalámbrica. Utiliza una combinación de frecuencias de onda más alta y una mayor eficiencia espectral para lograr velocidades de descarga mucho más rápidas, lo que explicaba ahorita en comparación a la red 4G. Se caracteriza por una menor latencia, lo que significa que hay menos demora entre enviar y recibir datos. Es decir,
La capacidad de estos equipos permiten que exista una latencia mucho menor entre el usuario y el equipo ROE de la red 5G. La latencia es mucho menor, por consiguiente la tasa de transferencia, el throughput de datos de los dispositivos es mucho más eficiente, pero las frecuencias son mucho más altas, las potencias de los equipos son más pequeñas, por consiguiente requiere mucho más equipos en cortas distancias para poder lograr una eficiencia de la red. Bien, el estudio de cobertura igualmente se realiza en Cedro Bolívar, Bogotá. Eh, Se utiliza la banda N78 que es a 3500 MHz. Como vemos en comparación al 4G es una frecuencia mucho más alta. El ancho de banda también es más amplio, por eso la capacidad de datos y la capacidad de conectividad es mucho mejor en la parte de datos. Es el ancho de banda de 60 MHz de canal. Un throughput de subida para esta simulación de 5000 usuarios infinita, es decir, que no hay un tope de throughput de subida de datos, es decir, que hay un muy buen ancho de banda. El throughput de bajada sí 2992.5 kilobytes por segundo, esto calculado para 5000 usuarios. El análisis que se hizo, bueno, primero, pues conocer la zona de cobertura y el ancho de banda disponible para esta simulación, que para este caso se hace sobre 60 MHz. El ancho de banda y la cobertura que se utiliza, digamos que los obstáculos que presenta para poder la propagación de la señal no son de consideración para el análisis. La altura de la antena, igualmente torres de 30 metros, antenas ubicadas en la punta de la torre, con una potencia de transmisión de 50 dBm. Eh, es una potencia más baja que los equipos 4G, una potencia de recepción de menos 96 dBm, en este caso sí se equipara. Se utiliza una antena MIMO X2, eh, marca IBS, también pueden buscar el datasheet de esta referencia de antena. Cumple con el estándar de 5G. La ganancia de esta antena es de 7 dBi, como vemos es una ganancia pequeña, es una ganancia menor a la ganancia en 4G, por consiguiente es una antena muy pequeña. Eh, la referencia señal a ruido es menos 105.5 dB, digamos que hay una señal a ruido alta. Y el RQ menos 110.3 dB. Bien, la comparación entre las dos tecnologías, los equipos RAN y equipos ROE. eh, Tenemos entonces que en equipos RAN tenemos disponibilidad de el Nokia AirScale Radio Access, Ericsson Radio System, el Huawei Radio Access Networks, el Samsung Networks, el ZTE Radio Access Network, Cisco Ultra RAN, el Fujitsu Radio Access Network, NEC Radio Access Network, el Qualcomm FSM RAN y Altiostar vRAN Solution. Esto para los equipos RAN. Los equipos RAN para 4G y 5G son diferentes, pero digamos que las referencias de los equipos son estas marcas. Para los equipos ROE tenemos entonces el Nokia AirScale Baseband Processor, el Ericsson Baseband Unit Huawei BBU, el Baseband Unit, el Samsung Baseband Unit, el CDA BBU Baseband Unit, el Cisco Radio Edge Compute RIC, el Fujitsu BBU Baseband Unit, el NEC Baseband Unit, Qualcomm Cloud RAN Platform y Altiostar Open BBU. Estas son las referencias y marcas de equipos que están disponibles actualmente en el mercado tanto para 4G como para 5G. Bien, tutor y compañeros, agradezco mucho su atención. Que tengan un feliz día.